Cordial saludo, estimados aprendices. Vamos a dar inicio a nuestra sesión en línea eh, de nuestra competencia de ejercer derechos fundamentales del trabajo. Quiero presentarme, mi nombre es Ana María Giraldo Martínez, soy la instructora transversal que va a acompañarlos en esta bonita experiencia de aprender un poco sobre el ejercicio del derecho fundamental del trabajo. Yo soy abogada, especialista en derecho de familia, en alta gerencia, bueno, con una amplia experiencia de docencia universitaria y ahora en el SENA en mi segundo año, orientando, impartiendo formación en en esta gran entidad que es el SENA, muy amada por los colombianos y muy honrada de poder tener espacios como este. Entendiendo la importancia de de la titulada virtual, todas las posibilidades que ustedes tienen para desarrollar sus procesos de formación. Quiero contarles que a nosotros como instructores nos motiva mucho poder estar conectados con ustedes, poder tener sesiones en línea un poco prácticas, sesiones en línea donde ustedes también participan, hacen consultas, preguntan, etcétera, pero también entiendo a veces que hay algunas dificultades de orden laboral, de conectividad y demás. Voy a contarles que yo voy a hacer hoy una exposición de lo que establece nuestra guía de aprendizaje como una introducción de lo que vamos a adelantar o vamos a ver en nuestra competencia de ejercer derechos fundamentales del trabajo. Vamos a socializar la presentación de las evidencias. Ya ustedes tendrán acceso luego a esta grabación que será publicada de manera oportuna tanto en YouTube como en la plataforma. Y bueno, quedo atenta a cualquier inquietud que se pueda presentar. En este orden de ideas, entonces voy a compartir la guía de aprendizaje. Estamos trabajando en la guía de aprendizaje número 11 para que ustedes puedan tenerla. Ya ustedes saben la dinámica, si descargarla allí disponible para que en cualquier momento podamos trabajar en ella. Vamos entonces a, a trabajar en nuestra guía de aprendizaje en la página número 8. De ahí en adelante vamos a desarrollar hoy tres evidencias, como lo dice nuestro anuncio. Creo que por acá tenemos la posibilidad de revisarlo para que ustedes lo puedan ver en pantalla. Vamos a trabajar las evidencias de taller, foro sobre características del trabajo en contexto local, informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Hacemos de nuevo acá la guía de aprendizaje. Bueno, entonces vamos a revisar que dentro de la competencia de ejercer derechos fundamentales tenemos unas actividades de aprendizaje de la competencia. Se ha denominado entonces ejercer los derechos fundamentales del trabajo de acuerdo al reconocimiento de la dignidad. Para esta competencia es importante conocer que entre las centrales de trabajadores y el gobierno nacional se llega a un acuerdo para incorporar en los programas de formación que imparte el SENA el desarrollo de capacidades en torno al ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo, la política pública del trabajo decente y la construcción de una ciudadanía activa, consciente, participativa e incidente como expresión tangible de las aspiraciones humanísticas que trascienda la mera información hacia niveles de pensamiento y acción complejas, autónomas y propositivas, como parte constitutiva del desarrollo integral del trabajador. Quiere decir todo esto entonces que nosotros podemos desarrollar una ciudadanía laboral, participativa, propositiva, que no solamente nos limitemos a ejercer o a desarrollar un contrato laboral, pues lo cual es fundamental porque nos ayuda en temas de nuestra economía familiar, de nuestra economía personal, dignifica el trabajo, nos profesionaliza en un arte, un oficio, una ocupación, pero también está el hecho de que tenemos la capacidad, debemos desarrollar la capacidad de un pensamiento y una acción más compleja, de podernos sentar a dialogar con nuestro empleador, de evitar ciertos abusos y en muchas oportunidades tomar la vocería del grupo de colaboradores de la empresa. Entonces, esta sea la base para determinar que nuestra competencia corresponde a un acuerdo que hacen las centrales de trabajadores, entiéndanse allí asociaciones sindicales que se unen, que se van confederando y le han dicho al gobierno, bueno, que sus aprendices SENA
no solamente se preparen para el trabajo en temas de competencias laborales, de desarrollar un arte, un oficio, sino que también tengan la capacidad de tener un pensamiento crítico y vamos a hablar mucho de ejercer ciudadanía laboral consciente y participativa. En esta actividad de aprendizaje, entonces, dice que se va a fundamentar en los derechos humanos laborales, concretamente en que toda persona tiene derecho al trabajo. Recordemos que el derecho al trabajo está consagrado en la Constitución Política de Colombia, pero ese derecho nos dice que deberá ejercerse en condiciones laborales justas. No siempre se da, ¿cierto? Pero pues es el deber ser, es lo que dice la norma, es lo que contempla la norma. Los derechos humanos vinculados al trabajo y a los trabajadores son denominados derechos humanos laborales y entre ellos se encuentran comprendidos los derechos fundamentales en el trabajo consagrados en la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Esa será otra instancia que vamos a nombrar muchísimo a lo largo de nuestra competencia. Con este proceso de aprendizaje se espera desarrollar una actitud de defensa, de hacer respetar los derechos de los trabajadores, como expresión de una conciencia colectiva que conlleve al ejercicio pleno de la ciudadanía laboral. En el proceso referido al mundo laboral es importante la apropiación y el ejercicio de los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. Por tal razón serán orientados por nosotros como instructores en el desarrollo de diferentes actividades pedagógicas. Miremos entonces cuál es la primera evidencia que debemos desarrollar en nuestra competencia. Se nos está diciendo que recordemos que nuestras evidencias tienen un orden cronológico, coherente y demás. Lo primero que debemos desarrollar es una evidencia conocida como taller. La desarrollarán ustedes contestando las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? Conocer el contexto laboral local será fundamental para el desarrollo de nuestra competencia. Es mucho más fácil de entender cómo aplicar la norma en nuestro contexto en el que conocemos, ¿cierto? En el cotidiano. Yo soy de una región que se denomina el eje cafetero, específicamente de Armenia, Quindío. Si habláramos de las actividades económicas más importantes de mi municipio o región, hablemos de la región como departamento, dado que Armenia es una ciudad pequeña, se basa muchísimo en el comercio, pero el departamento del Quindío, siendo también muy pequeño, pues es un poco más dinámico. Tenemos actividades agroindustriales, meramente agrícolas, pero también tenemos un turismo que ha venido posicionándose de manera importante en esta región desde hace varios años atrás. Incluso nos han denominado, nos han llevado y nos han catalogado como el segundo destino turístico más importante del país o más preferido por los colombianos después de, digamos, las costas, la costa Caribe, porque pues pareciera que el mar, la playa, todo esto es lo más apetecido para un tema de vacaciones. Pero nuestra región, aquí podríamos decir que ya no tenemos un turismo estacional. ¿Qué quiere decir eso? Que no es solamente mitad de año, diciembre, Semana Santa, etcétera. Aquí de manera permanente hay turistas. Tenemos el Parque Nacional del Café, Panaca, muchos parques temáticos que vienen jalonando el turismo en nuestra región. Por supuesto que en las temporadas altas, pues hay una mayor afluencia de turistas, pero acá todo el tiempo tenemos turistas. Entonces, puedo hablarles un poco de lo que significa esa transformación desde lo agrícola, agroindustrial, a un tema turístico. ¿Cómo es el trabajo en mi región o municipio? Podría decirles a ustedes que hay una alta informalidad, que es un aspecto que nos afecta muchísimo, no solamente en esta región, sino pues en todo el país, ¿cierto? Eh, Busquemos un poquito sobre fundamentos de economía y tratemos de trazar una línea de tiempo en el cual ubiquemos periodos históricos de producción y principales características del trabajo. Esto para ponernos un poco en retrospectiva de lo que ha significado el ejercicio del derecho laboral en nuestro país, incluso Latinoamérica y todo, porque tenemos unas economías muy similares, ¿cierto? Mm, Nos están dando aquí una sugerencia de poder consultar Fundamentos de Economía de McGraw-Hill y
está allí digamos, como la biblioteca digital para consultarla. Hablemos un poquito sobre algunas dimensiones sobre la antropología, la sociología, la economía y lo jurídico, ¿cierto? Como dimensiones del trabajo. Lo antropológico y sociológico está directamente relacionado a la cultura, a la idiosincrasia, a la región, al territorio. Podemos encontrar entonces territorios como los llanos orientales que se dedican al cultivo al cultivo de muchísimas frutas, verduras, son una gran despensa para el país, también la ganadería, ¿cierto? Entonces, sociológicamente hablando y antropológicamente hablando, es cómo se han venido desarrollando estas acciones en las regiones, cómo el hombre ha venido participando de manera activa en la construcción de economía de la región. Y cuando hablo del hombre, no lo hablo solamente en un término de género, hombre y mujer, porque digamos que trabajamos a la par, ¿cierto? En el tema de la economía es cómo se, cómo ya se va organizando la economía de la región y jurídicamente cómo se regula, cómo se reglamenta y pues podríamos decirlo, tenemos una sola constitución para nuestro país, tenemos un código laboral, un código de procedimiento laboral y jurídicamente se presume que todos en Colombia, en regiones, no importa, del centro, del norte, del sur del país, debemos ser tratados bajo las mismas condiciones. Debemos recibir los mismos salarios, al menos en materia del salario mínimo. Es un tema legal y vigente para todo el país. Se nos sugiere entonces que realicemos una lectura de cambios en el mundo del trabajo, que ahí nos vamos ubicando en unos aspectos interesantes que también serán objeto de, de todo el desarrollo de nuestra competencia. Adicional al taller y contestar estas preguntas, se nos solicita construir un mapa mental o conceptual sobre los conceptos de trabajo, precarización, tercerización, deslaboralización y su relación con la dignidad humana. Hablemos un poco de la precarización. No sé si ustedes escucharon las noticias hace unas semanas, ya casi 2 semanas, de unos mineros que fallecen en unas minas. Fallecen en dos departamentos distintos. Parece que hay condiciones precarias para el desarrollo de ese trabajo. Quizás no están bien reglamentadas, no están vigiladas estas minas. Y es desarrollar un trabajo que seguramente es usual, es costumbre, sin conocer mucho en relación al tema, porque pues no pertenezco a las regiones mineras, pero sí podríamos decir que hay algunas situaciones precarias para el desarrollo de esa labor. Cuando hablamos de la tercerización, entonces estamos hablando de aquellas empresas o entidades que prefieren contratar cooperativas u otras terceras entidades a las que se les dice, tengo 100 pesos para contratar 20 personas. Por favor, estas son las labores que necesito, tengo estos 100 pesos, mire cómo les va a pagar la administración que saca la entidad que administra ese talento humano. Eso se llama tercerización. Y la deslaboralización, podríamos hablar, el ejemplo más claro podría ser los señores que venden Vive 100 en el semáforo. Ellos tienen que hacer publicidad todo el tiempo del producto, desde la ropa que usan, desde la nevera que cargan, desde todo el tiempo están haciendo un pregón para poder vender esos productos, pero ellos están deslaboralizados, es decir, no tienen seguridad social, no tienen un contrato con condiciones mínimas para desarrollar esa actividad y por el contrario están generando rendimientos a la marca. ¿Sí? Y esa marca, o para que este señor esté parado en el semáforo, hay una cadena, hay varias personas que van filtrando la ganancia, por tanto, todo lo que él pueda vender se va quedando aquí en el camino y es la persona más afectada con el concepto de deslaboralización. Podríamos decir que en la precarización y la deslaboralización es donde más afectado se podría ver el término de dignidad humana. La tercerización no necesariamente pone un tema de condiciones no dignas para el desarrollo del trabajo, ¿no? Por el contrario, las puedo desarrollar, lo que pasa es que no tengo una vinculación con la empresa y por tanto, pues no tengo tantos beneficios como podría hacerlo si de manera directa estoy vinculada con ellos. Mm,
Ya saben, entonces haremos el título, la introducción, solucionaremos las preguntas, el mapa conceptual, la línea del tiempo y las conclusiones. Estimados aprendices, para mí las conclusiones son verdaderamente importantes. Son verdaderamente la voz de ustedes, ¿sí? Porque listo, contestamos unas preguntas, nos ceñimos al diseño, hacemos la línea de tiempo, pero las conclusiones me permiten entender de ustedes qué postura tienen alrededor de estos conceptos, de la informalidad, de la precarización, de cómo poderlo mejorar, me van a decir, pero pues ¿para qué hablarlo, profe? Si ya la norma está y pues no se cumple. No, pero se vale hacer el aporte, se vale hacer toda esta clase de ejercicios interesantes alrededor del tema de una conclusión. Para mí es fundamental, les invito a que se arriesguen, a que hagan aportes, porque de esas grandes ideas pueden salir grandes soluciones para muchas problemáticas que nosotros tenemos. Debemos arriesgarnos, ¿sí? Viene un tema que es el foro sobre características del trabajo en contexto local. Para desarrollar este foro, bueno, aquí se nos habla de conformar grupos de trabajo. Yo creo que a estas alturas de su proceso de formación, muy seguramente pueden tener ya los grupos de trabajo. Como recomendación muy respetuosa es que si en grupo van a hacer la intervención del foro, es decir, uno de ustedes va a hacer la intervención del foro en nombre del grupo, espero que al menos las otras personas hagan la réplica para poder calificar el foro y pues me sea mucho más fácil el proceso en el tema de los juicios evaluativos en Sofía Plus. Mm, Nos están diciendo entonces que para participar en este foro nos podamos basar en la actividad inmediatamente anterior, la que acabamos de mencionar, que es el taller. Y tengamos entonces las siguientes preguntas para contestar. De nuevo, ¿cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? Y seleccione un tipo de trabajo en el cual ustedes puedan evidenciar condiciones de precarización, tercerización, deslaboralización. Ejemplo, yo puedo tener una cuñada que en este momento trabaje como empleada doméstica por días o por horas. Entonces pareciera que eso le da la facultad a quien la contrata para no pagarle nada, ni seguridad social, ni prestaciones, ni nada, porque le están pagando el día a día, y entonces pues ella, digamos que por su necesidad o porque es la costumbre, ella se emplea de esa manera, recibe su día a día y se va a su casa. Pero al finalizar el ejercicio, al finalizar el mes, al llegar a un mitad de año, no hay una prima, no hay unas vacaciones, no hay unas cesantías, no hay nada, ¿cierto? Entonces, tomemos uno o dos conceptos de nuestra familia, muy allegados, amigos, podemos ser nosotros mismos. En muchas oportunidades nosotros mismos estamos desarrollando ciertas actividades en condiciones que no son las más adecuadas, pero que por la falta de empleo en nuestras regiones y en nuestro país decimos, yo lo tomo. No importa que no me paguen todo lo que corresponde, no importa que no tenga ciertos beneficios, pero yo lo tomo porque pues lo necesito. Y ahí encaja básicamente la precarización y la deslaboralización. Yo les comparto una experiencia que he visto que en los últimos años ya se ha venido superando un poco acá en nuestra región. El Parque del Café, digamos, es una gran atracción y todo el tiempo hay turistas alrededor de esta gran atracción. Hay un municipio que se llama Montenegro, que veíamos, ya vuelvo a insistir, ya no lo veo con tanta frecuencia o no lo he vuelto a ver. Los chicos en bicicleta estaban alrededor de la salida del municipio, tendiendo al parque, para decirle a los turistas, si va para el Parque del Café, caminen, yo lo guío. Entonces, claro, el chico iba en su bicicleta a todo lo que le daba, porque pues el carro le exige un poco más, y ellos seguramente allá esperaban que se les reconociera algo por haber hecho la ruta y por haberlos ubicado allá. Es un tema de deslaboralización, es un tema que atenta contra el tema de la formalidad, etcétera. Entonces, ahí les voy dando como otros tips que se pueden presentar también en sus regiones y que sea un poco fácil de traerlo. Acá nos están diciendo que a través de ese grupo representemos mediante un sociodrama el caso, cerrando la presentación con una reflexión y posibles alternativas de solución. Hay que cargar el video en el canal YouTube o en otra herramienta de streaming y compartirlo a sus compañeros en el foro.
Puede ser pequeño, puede ser sencillo el video. Hay personas que de pronto están solas, no hay un grupo de trabajo, pero son muy creativas, generan un guión de condiciones como la que les acabo de dar. Precisamente lo que les acabo de exponer a ustedes puede ser un sociodrama, entonces generan el guión y en el video están no haciendo todos los papeles, pero sí están como en una narrativa, ¿cierto? Como un cuento, como leer, como contar una historia. Esa puede ser una base para desarrollar el video. Mm, Vamos entonces a contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué el trabajo es un derecho fundamental? ¿Cómo es posible un mundo laboral mejor? ¿Qué principios promueve la Organización Internacional del Trabajo en el mundo del trabajo? ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas? ¿Cuáles son los derechos laborales más importantes? ¿Cuáles son los derechos laborales más vulnerados? ¿Qué implicaciones sociales, económicas, culturales y políticas tiene que las personas tengan o no derechos laborales? ¿Qué relación tienen los derechos laborales con el trabajo decente y el ideal del trabajo para las personas? ¿Por qué es importante una protección especial en el mundo del trabajo para las mujeres y para los jóvenes? ¿Es importante la organización sindical para la democracia? Sustentemos esta respuesta. ¿Sí? Si vemos entonces los videos, las preguntas anteriores y demás, podemos entonces contestar una pregunta elaborando un texto argumentativo, cómo el trabajo que se desarrolla en su región o municipio contribuye o no a la dignidad humana. Yo les voy a dar el primer tip. Mi trabajo contribuye a mi dignidad. Mi trabajo, mi proceso de educación y de formación que no ha sido fácil, pero hoy es un poco más tranquilo, ha dignificado mi calidad de vida. Digamos que me ayuda a suplir las necesidades básicas mías, de mi familia. Me ha generado algunos entornos adecuados para desarrollar mi labor, conocer personas, conocer ciertos espacios. Eso es muy importante, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de dignidad humana es que además de tener un empleo, de ocuparme, de tener un ingreso económico, el trabajo dignifica mi vida, mi día a día, ¿cierto? Voy al trabajo con un propósito, voy al trabajo para desarrollar una actividad, pero adicionalmente estoy ejerciendo una ciudadanía laboral consciente. Ya sabemos entonces cómo presentamos la evidencia, participamos en el foro, montamos el video, el link del video, por supuesto, la solución de las preguntas y el texto argumentativo que no tiene que ser un texto supremamente largo, pero sí es un pronunciamiento en relación con lo que se debe hacer. Sigamos con la siguiente actividad de aprendizaje y empezamos a hablar también de un concepto importante y es establecer la importancia de los derechos de los pueblos, de la solidaridad y la paz, de acuerdo con los indicadores de desarrollo humano. Aquí entonces digamos que el derecho del trabajo es una conquista de la humanidad, producto de jornadas de organización y movilización social en distintos periodos históricos y como respuesta a la necesidad de garantizar la dignidad humana en las relaciones de trabajo. En tal sentido, se ha consolidado el sistema universal y otro regional de protección de los derechos humanos, incluyendo el derecho al trabajo, así como las normas internacionales del trabajo, que aquí se denominan NIT, que irrigan la Constitución política de 1991 y el ordenamiento jurídico colombiano en diversos niveles. Pasemos acá. Digamos que tenemos un marco normativo importante, interesante, lo vamos a ir descubriendo a lo largo de nuestra competencia, pero sin embargo, nos encontramos violaciones permanentes a los derechos humanos del trabajo.
Les acabo de hablar de las minas, les acabo de hablar de procesos de deslaboralización y eso va en contravía de los derechos humanos laborales. Hay altos niveles de desprotección social. Les acabo de contar lo que le puede pasar a mi cuñada. No tiene seguridad social, no tiene unas prestaciones sociales. Entonces hay una desprotección en muchos sectores de la población que ni siquiera conocen los derechos y la forma de ejercerlos. ¿Por qué, estimados aprendices? Porque alguien me podría decir, o sea, mi cuñada misma me podría decir, pero ¿qué voy a reclamar yo si es que así es como trabaja todo el mundo afuera? Si yo me pongo a reclamar, pues a mí nadie me vuelve a dar trabajo. Esas son las concepciones que debemos empezar a cambiar, porque entonces la idea es que no solamente a ella le paguen lo que corresponde, sino al resto de personas, que el resto de personas conozcan sus derechos para que puedan hacerlos exigibles. Ese es el ideal al que nosotros debemos llegar. En este orden de ideas, estimados aprendices, tendremos entonces la siguiente evidencia que se llama Informe sobre Trabajo Decente, Ciudadanía Laboral, Derechos Individuales y Colectivos en el Trabajo. Vamos a encontrar conceptos como trabajo decente y trabajo en condiciones dignas. Podríamos decir de manera anticipada que el trabajo decente es aquel en el cual se formaliza, se reglamenta, tengo un contrato de trabajo y bueno, puedo avanzar. Las condiciones dignas es que entonces, además de tener estos mínimos que la ley exige, el contrato laboral, la vinculación de seguridad social, etcétera, mis condiciones en el trabajo son las más adecuadas. Entonces no me tienen trabajando en un sótano, sin luz, con humedades, ¿cierto? Ah, pero es que a Ana María le están pagando todo lo que corresponde, pues ¿qué más quiere? No, condiciones dignas, ¿sí? No es solamente que me paguen lo que la ley dice que me debe pagar, son las condiciones dignas para desarrollar mi trabajo, sin persecuciones, sin acoso laboral, sin que me estén haciendo chistes flojos por razón de mi género, pues como es mujer, entonces le toca esto, lo otro, lo demás allá. Trabajo decente y trabajo digno. Acá nos está diciendo nuestra guía de aprendizaje que para que podamos hablar de un concepto de trabajo decente, aquí nos están trayendo como algunos principios y derechos fundamentales en el trabajo. Entonces dice la libertad de asociación, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil y la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. Y aquí también tenemos en este primer principio la libertad de asociación sindical y el derecho a la negociación colectiva. Vamos a ver en nuestras siguientes sesiones cómo, por ejemplo, el derecho laboral tiene dos vertientes. Quiero mirar una cosita acá, jóvenes, esperen un segundito. Mm, existen dos vertientes. Bueno, yo estaba mirando a ver si de pronto había llegado alguien, que siempre tengo la esperanza, me gusta poder participar con alguien. Eh, la libertad de asociación sindical y derecho de negociación colectiva se enmarca en la vertiente del derecho laboral colectivo. El derecho laboral individual es el que reglamenta mi relación con el empleador, contrato de trabajo, horario, cuánto me van a pagar, cuáles son las funciones que vengo a desarrollar. El trabajo colectivo o el derecho colectivo, el derecho laboral colectivo, están marcados en nuestras primeras premisas. La posibilidad que tengo de asociarme, la posibilidad que tengo o la libertad de pertenecer a una u otra organización sindical y el derecho a la negociación colectiva como un espacio de diálogo social y laboral donde le expongo a mi jefe cuáles son mis necesidades y él me dice hasta dónde me puede conceder o no lo que yo vengo solicitando. Entonces, ¿qué se nos está diciendo? Que vayamos a nuestro material de formación, hay un video sobre trabajo decente y con base en él vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es el trabajo decente? ¿Cuáles son los principios del trabajo decente? Aquí están en la guía, los acabamos de ver. ¿Cómo definiría trabajo digno? Ya les acabo de dar un tipcito por ahí, ¿qué es el trabajo decente y el trabajo digno? ¿Por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente? Por lo que les acabo de decir. Yo firmo un contrato, muy bien, pero ¿es digno lo que me tienen haciendo o en las condiciones en las que me tienen trabajando? Aquí hay una pregunta que pareciera un poco obvia la respuesta. ¿Cómo influye la falta de trabajo con la pobreza?
Pues total, no podemos superar ni siquiera las necesidades básicas personales ni familiares. Obviamente, si no hay trabajo, pues, ¿cómo puedo ir superando ciertas condiciones o cómo puedo evitar caer en algunos niveles que me dejan eh, menos que ilíquida? ¿Cómo puede influir la falta de trabajo en la violencia y en la falta de desarrollo de una región, de un pueblo, de un país? Aquí explicamos la respuesta con nuestras propias palabras, con la experiencia que tenemos en el desarrollo de nuestros ejercicios laborales ocupacionales. Aquí nos dicen casi que hagamos unas entrevistas por ahí corticas con amigos, familiares, etcétera, describir algunos casos de personas que trabajan en condiciones inadecuadas porque no corresponden a un trabajo decente. Si yo tuviera que contestar este numeral 1.6, estaría hablándoles a ustedes del ejercicio de mi cuñada, el cual es absolutamente verdadero. Es una persona que todos los días va a trabajar, pero todos los días tiene un empleador distinto. Digamos que todos los días tiene un patrón distinto. Y en esas condiciones, pues entonces no tiene nada. Tiene un ingreso diario. Listo, sí. Profe, pero pues es que le cumple necesidades básicas. Sí, es verdad. Puede comer, puede hacer ciertas cosas, pero sería mejor poderlo desarrollar en temas de dignidad y de trabajo decente. Aquí nos sugieren la lectura de este párrafo. El ciudadano es un ser político. No, no confundamos el año electoral en el que nos encontramos, en todo lo que de política escuchamos en la televisión. Cuando se habla de que el ciudadano es un ser político, quiere decir que tiene la capacidad de convencer a los demás, que tiene la capacidad de analizar y tomar posturas y tomar decisiones con una dimensión social y moral. Claro, nosotros como seres humanos somos muy sociales, porque todo el tiempo estamos en medio de la sociedad, en el trabajo, en la familia, en los tiempos de diversión, del fin de semana, salimos a rumbear, no sé, vamos a un paseo. Allí tenemos unas dimensiones sociales en las que nos movemos todo el tiempo. Y desde lo moral, eh, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que nosotros podemos hacer o dejar de hacer y hasta dónde podemos permitir ciertos aspectos en el ejercicio de nuestra ciudadanía laboral consciente. Al ser un ser político con dimensión social y moral, dice que indica que la construcción de la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico de unas normas jurídicas, legales y políticas, sino la realización efectiva de una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos en sociedad. Somos primordialmente sociales. Entonces, ¿qué sería para ustedes el significado de este párrafo? Aquí el autor es de apellido Giraldo como yo. ¿Cómo se relaciona la ciudadanía con las habilidades para la vida? Habilidades para la vida es para la toma de decisiones, para ser sociales, para aportar en la empresa, en mi familia. Bueno, ¿y cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz en Colombia? Tercer punto, hay que seguir contestando unos interrogantes del componente formativo de derechos fundamentales del trabajo. ¿Qué se entiende por ciudadanía laboral? ¿Cuál es el rol de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de la ciudadanía laboral? ¿Se puede definir la ciudadanía laboral como posesión de derechos y por qué? Y en el numeral 4, entonces nos dicen, sigamos con los derechos fundamentales en el trabajo para contestar los numerales 4.1 a 4.7. ¿Por qué el trabajo es un derecho fundamental? ¿Cómo se lograría un mundo laboral con trabajo decente? ¿Qué principios promueve la OIT, o sea, la Organización Internacional del Trabajo? ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas? Lo acabamos de decir. Si yo tengo mis necesidades básicas satisfechas, me voy sintiendo un poco más tranquilo, voy tomando decisiones un poco más adecuadas, ya puedo pensar entonces que puedo empezar a formarme profesionalmente, como ustedes lo hacen ahora a través de esta entidad. Empiezo a desarrollar otras habilidades para ir mejorando mis posibilidades laborales y económicas. ¿Cuáles son los derechos laborales más vulnerados? Ahí les dejo ese tipcito para que ustedes empiecen a buscar, a consultar. Casi que podríamos contestarlo de manera directa porque es lo que tenemos. ¿Qué consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas resultan cuando a las personas no se les reconocen sus derechos laborales? ¿Y qué relación tienen los derechos laborales
con el trabajo decente. Ya vamos a terminar. Estamos viendo que este informe es consistente, es grande, es interesante. Dice, revisemos un poco el tema de la cartilla del derecho laboral individual. ¿Cuáles son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo? Para que sean reconocidos los derechos laborales, ¿debo tener siempre un contrato de trabajo por escrito? ¿O será que también el contrato verbal tiene un fundamento, tiene validez? ¿Creen ustedes que es posible pactar con el jefe el pago total del salario en especie? O sea, que él solo me pague con mercancías y no me dé dinero. Expliquemos, consultemos un poco por allí. Mi jefe podría cambiar las condiciones del contrato de trabajo después de firmado. Expliquen la respuesta. ¿Cuáles son las prestaciones económicas y sociales a que tiene derecho un contrato de trabajo? Son cortas, son pocas, pero es importante tenerlas y reconocerlas. Y bueno, aquí nos dicen que si se selecciona en el grupo de trabajo dos casos que conozcan o hayan conocido, en los cuales se evidencien violaciones de derechos laborales y explique en detalle qué derechos se están violando y por qué. Este informe, como lo estamos viendo, estas tres evidencias mejor tienen una coherencia y una secuencia lógica desde el taller, la participación en el foro y la elaboración del informe. Este informe dice que mínimo 3 páginas. Yo creo que le sale un poquito más, estimados aprendices, porque tenemos varios interrogantes para contestar. Subir entonces el documento y en este orden de ideas ya quedamos nosotros listos con la socialización de las evidencias. He dejado de compartir pantalla. Espero que puedan entonces tener acceso a la grabación. Vuelvan a dar una repasadita de la guía de aprendizaje. No olviden ir a su componente formativo. Sé que entre lo que hemos conversado hoy, lo que tiene en el componente formativo, les va a ayudar muchísimo para el desarrollo de la evidencia. En este orden de ideas, entonces, les envío un fuerte abrazo. Cargaré la grabación en Sayuna y en YouTube como es usual y estaré atenta para que nos podamos encontrar la próxima semana, martes 7:30 p.m. para que continuemos desarrollando nuestra competencia. Un abrazo.